Hola a todos, mi nombre es Lidiet Arévalo y en el día de hoy tengo el honor de presentar acerca de Gabriela Mistral, una educadora chilena muy pero muy ejemplar y muy legendaria. Estaremos hablando acerca de su vida, su carrera, su legado educativo y también algunas aplicaciones ministeriales que todos nosotros podemos aprender. Pero primero que nada, ¿quién fue Gabriela Mistral? Bueno, su nombre real es Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Entonces, el nombre Gabriela Mistral, por el cual ella es reconocida en la literatura y la pedagogía, es en realidad un seudónimo que ella adopta, inspirado por dos poetas que ella admiraba mucho, el poeta italiano Gabriel de Annunzio y el poeta francés Frédéric Mistral. Ella nace en el 1889 en Vicuña, Chile, y fallece en el 1957 en Nueva York a la edad de 67 años. En cuanto a su carrera, ella fue maestra, poeta, escritora, pedagoga, diplomática, filántropa, humanista y conferencista. La verdad que fue una mujer muy, pero muy multifacética, pero quizá con lo que ella más se identificó fue como maestra, como pedagoga, fue una maestra de alma. Así que sin duda ella fue una de las figuras más influyentes de la literatura y de la pedagogía en el mundo hispanoamericano del siglo XX. Y es reconocida principalmente por haber sido la primera persona latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en el 1945. Tuvo una carrera muy, pero muy exitosa. Aquí podemos ver ella cuando recibe ese Premio Nobel. Y acá en la mano derecha podemos ver lo que es su último viaje en Chile, cuando ella regresa después de haber tenido ya una carrera muy exitosa. Ella colaboró y conoció a muchas personas de renombre y también trabajó en las Naciones Unidas representando a Chile. En cuanto a su trabajo consular, vivió en diferentes países y visitó muchos más, trabajando en diversos proyectos que hasta la vez de hoy dejaron un gran legado visible, más que todo en Latinoamérica. Hoy existen centros de salud, escuelas, museos, calles, monumentos, se han creado películas. La verdad es que todavía sigue teniendo un gran impacto, más que todo en aquellos que se interesan por la literatura y por la pedagogía. Ahora, hablemos un poquito acerca de su trasfondo personal, su origen, familia y formación temprana, porque eso se ve reflejado en sus pensamientos, en su filosofía y en sus acciones. Bueno, ella nació, como ya mencioné, en Vicuña, en Chile, en el Valle de Elqui, en una región que se llama Coquimbo, más o menos a unos 472 kilómetros al norte de Santiago, y crece sus primeros años en Monte Grande, una aldea mucho más pequeña todavía, y luego se mueve para La Serena, una ciudad un poco más grande en la cual ella continuó desarrollándose como escritora y como maestra. Cabe mencionar que ella procede de una familia muy humilde, de escasos recursos. Como pueden ver en esta imagen, esta es la casa en la que ella nace, en Vicuña. Y pues su familia constaba de padre, madre y hermana mayor. Su papá fue Juan Jerónimo Godoy Villanueva. Él fue un maestro, un seminarista, es decir, tenía ciertos estudios teológicos y también fue un poeta aficionado que tuvo una cierta influencia en Gabriela al escribirle algunos poemas y algunas canciones. Sin embargo, él abandonó el hogar a muy temprana edad, cuando Gabriela tenía 3 años. Entonces se quedó ella al mando de su mamá y de su hermana mayor. Su mamá se llamó Petronila Alcayaga Rojas. Ella fue bordadora y costurera y era 12 años mayor que su esposo, que Jerónimo. Y ella tenía una hija antes de casarse con Jerónimo, quien se llamaba Emelina Molina Alcayaga. Ella es la media hermana mayor de Gabriela. Ella fue maestra de niñas y de hecho fue la primera maestra de Gabriela. Le enseñó a leer y a escribir. Y era 15 años mayor que Gabriela. Definitivamente ella fue
una persona muy importante en la formación de Gabriela porque la vio como un ejemplo de maestra y de hecho le dedica algunos poemas como La Maestra Rural, entre otros escritos por allí. También cabe mencionar su sobrino, Juan Miguel Godoy Mendoza, quien fue muy importante para ella, a quien ella crió como su propio hijo, ya que ella pues nunca se casó y tampoco nunca tuvo hijos propios, pero siempre tuvo ese amor de madre, esa afinidad por la infancia que se logra notar en todo su labor. Y por último, cabe mencionar también a su abuela Isabel Villanueva. Ella fue la madre de Jerónimo, su papá, y pues ella era una mujer católica, devota y propietaria de una Biblia que estimuló mucho a Gabriela a conocer la Biblia cuando ella tenía más o menos 10 años. Esto es muy importante porque con el tiempo esta formación temprana y este acceso a la Biblia impactó mucho en la cosmovisión de Gabriela porque pues ella desarrolló una espiritualidad muy potente y muy particular, la cual se ve reflejado en sus escritos. Dicho esto, hablemos un poco más sobre su formación educativa. Como ya lo mencioné, ella creció en escuelas rurales, como pueden ver, ahí ella está en el vestido negro. Y no solo creció, aprendió en escuelas rurales, sino que también ella enseñó, ya cuando fue maestra, enseñó en escuelas rurales la mayoría de su tiempo. Su formación fue autodidacta, en parte por necesidad económica y en parte por ciertos rechazos y prejuicios que ella experimentó cuando fue joven. Ella cuenta una instancia muy traumática para ella cuando una maestra la acusó falsamente de robar algunos materiales escolares y la consideró como una deficiente mental. Y dice que las niñas se burlaban de ella, que le llamaban la ladrona, que esto, que acá. Y entonces eso impactó negativamente la vida de ella y se volvió una niña un poco más aislada, una niña que prefería estar sola, que prefería estar en la naturaleza, que prefería estar leyendo libros y aprendiendo ella sola. También otra circunstancia que marcó mucho su formación autodidacta fue cuando ya ella creció un poco más, ella quería asistir a una escuela normal de preceptoras en la ciudad de Serena. Esta escuela era para llegar a ser docente. Y fue rechazada por el capellán del establecimiento por sus ideas socialistas y paganas. Esto es porque Gabriela a la edad de los 15 años en adelante tuvo la oportunidad de comenzar a escribir en un periódico local. Y pues escribió acerca de diferentes tópicos, inclusive sobre la importancia de instrucción a la mujer. Entonces, algunos conservadores no les agradó mucho esta idea, la consideraban como socialista o como ciertos pensamientos paganos. Entonces, le denegaron la entrada y esto la impulsa a continuar educándose ella a sí misma. Se instruyó por medio de libros prestados, aprendió a enseñar a través de la práctica en vez de la teoría o de la educación formal y también fue mejorando sus habilidades de escritura al escribirle poemas a amistades y también en las publicaciones de los periódicos locales. Una persona clave en esta etapa de su vida fue Bernardo Osadón Álvarez, quien fue un profesor, periodista y director del periódico local El Conquimbo de La Serena. Él fue muy importante porque le facilitó libros de su propia biblioteca para que ella se pudiera pues enseñar y también le abrió la oportunidad de publicar algunos poemas y artículos. O sea, él fue quien le dio esa oportunidad para que ella comenzase a desenvolverse en la escritura. Y pues este apoyo fue muy significativo en todo su desarrollo. Dado estas experiencias, en un futuro, cuando ella ya comenzó a trabajar en diferentes reformas educativas, donde pues estaban creando ciertas bibliotecas rurales, etcétera, ella dice estas palabras: las bibliotecas que yo más quiero son las provinciales porque fui niña de aldeas y en ellas viví juntos la hambruna y la avidez de los libros. Ciertamente sus experiencias personales la marcaron y pues la inspiraron en muchos de sus escritos pedagógicos y en muchos de sus proyectos en los cuales ella se envolvió. Aquí pueden ver algunas imágenes de algunas de las bibliotecas a su nombre en diferentes países, no solo en Chile, sino que también en México, aún en Perú, en algunos otros lugares. Podemos ver su legado.
Ahora bien, hablemos un poquito más sobre su carrera y desarrollo pedagógico, se podría decir, ¿no? Como ya lo mencioné, ella inicia su carrera como maestra de primeras letras en escuelas rurales en Coquimbo y La Serena entre los años 1904 al 1909. Y luego en el 1910, gracias a su experiencia y sus conocimientos autodidactas, el Ministerio de Educación de Chile le otorgó el título de preceptora de Estado por sus méritos y esto le permitió a ella poder ya ser una docente más formal y también a desempeñarse en diferentes otros roles administrativos, a ser hasta directora, etcétera, etcétera. Y pues ella continuó trabajando en la docencia chilena hasta el año 1922. Estamos hablando de una carrera de más o menos 18 años de docencia en Chile, cuando luego parte hacia México e inicia su carrera internacional. También cabe mencionar el rol de José Vasconcelos, quien fue un poeta, educador y político mexicano, quien entre el 1921 y 1924 fue el secretario de Educación Pública en México y fue él quien al conocer y escuchar de su labor en las escuelas rurales hace una invitación a Gabriela y la trae para México para que pudiera trabajar en la reforma educativa que él estaba liderando en esa época. Y pues esto le brindó la oportunidad de participar en la creación de escuelas al aire libre, bibliotecas rurales, programas de alfabetización y formación docente. Y pues fue una colaboración que realmente impulsó su carrera internacional. A partir de aquí, cuando ella viaja a México y se queda como unos 3 años más o menos, después de eso ya ella, como quien dice, vuela por los aires. Ya comienza a ser invitada en un lugar, a otro lugar, comienza a publicar y pues ya solamente regresa a Chile en 3 diferentes ocasiones hasta el punto de su muerte. También cabe mencionar un producto tangible de esta colaboración en México es este libro que se llama Lecturas para Mujeres, destinadas a la enseñanza del lenguaje, el cual fue publicado en 1924. Esto se podría decir que fue una comisión, fue un escrito a petición de la Secretaría de Educación de México y fue un texto con la finalidad de ser utilizado en la Escuela Hogar Gabriela Mistral, una de las escuelas que llevaba su nombre. Y pues es una colección de diferentes poemas y prosa de diferentes autores, pero también incluye 19 de sus propios textos. Y me gustaría destacar la introducción, lo que ella dice en la introducción, porque refleja su visión, refleja la manera en que ella misma se veía, en cuál era su rol y refleja su naturaleza autodidacta, podríamos decir. Dice, ¿es este el ensayo de un trabajo que realizaré algún día en mi país, destinado a las mujeres de América? La siento mi familia espiritual, escribo para ellas, tal vez sin preparación, pero con mucho amor. Aquí ella nos habla de quién era su audiencia principal. Está hablando de América, está hablando de todo Latinoamérica, está hablando de las mujeres en particular, pero también los niños y los indígenas fueron las audiencias principales a quienes ella escribió y obviamente le habla a maestras porque ella estaba interesada en capacitar a maestras para que pudieran pues enseñar a las nuevas generaciones. Bueno, veamos algunas de sus principales obras. Ella escribió 4 obras mientras estuvo en vida. El primero fue Desolación en 1922, Ternura en 1924, Tala en 1938 y Lagar I en el 1954. Todos estos libros incluyen prosa, incluyen poemas, incluyen pensamientos pedagógicos y pues también algunos de ellos, como en el caso de Ternura, estaba dedicado a la infancia, a la educación y tiene un tono maternal que recomiendo que se lea. También ella tiene 2 obras póstumas, es decir, obviamente fueron publicados después de su muerte. El primero es Poema de Chile en el 1967, es un libro que ella estuvo trabajando por más o menos unos 20 años, y está Lagar 2, que fue publicado en 1989, el cual en realidad ya lo había completado ella. Iba a ser originalmente parte de Lagar 1, pero pues los editores le dijeron que era mejor partirlo en 2 volúmenes porque eran muchos poemas los que incluía. Entonces, no tuvo la oportunidad de publicarlo mientras ella estuvo en vida, pero se publicó después.
También aquí les dejo algunas otras lecturas recomendadas que coleccionan algunos de sus escritos. En especial les recomiendo el que se llama Magisterio Niño, muy bueno, respecto a la educación. Y está otro, el que se llama Pasión de Enseñar. No tuve acceso a ese libro, pero he visto varios reviews que dicen que es muy bueno. Así que si a ustedes les interesa conocer un poquito más sobre su pensamiento, les recomiendo estos libros. Ahora bien, hablando sobre las aportaciones a la educación, se puede decir que su legado educativo se puede ver a través de su ejemplo, sus obras y sus pensamientos pedagógicos. Y podría resumirse en 5 principios. El número 1, educar con amor y ternura. Número 2, llevar a la escuela a los más pobres y olvidados. Y 3, formar seres humanos íntegros, no solo instruidos. 4, ver la docencia como vocación espiritual. Y 5, usar la educación para construir paz y justicia. Prácticamente la visión educativa de ella y su legado se basó en el amor, la justicia social, la dignidad humana y la educación integral. Y para ver un poquito más ejemplos de esto, leamos unos cuantos pensamientos pedagógicos que se incluyen en diversas obras de ella. Aquí nos dice ella, enseñar siempre. En el patio, en la calle, como en la sala de clase, enseñar con la actitud y el gesto y la palabra. Aquí nos está hablando de una enseñanza encarnada. Ella creía que pues la educación conlleva toda la vida. No solo se queda en el aula, sino que en donde sea que uno ande, tiene oportunidad de enseñar. Y también enfatizó lo que dice en el segundo punto, vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Ella era una mujer de palabra, pero una mujer de acción también. Y tiene que estar en armonía lo que se dice con lo que se vive, ¿verdad? O con el ejemplo que se da. Y por último, este otro punto que me gustaría enfatizar, dice, amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. Esto nos habla de una educación integral, que la educación no tiene que ser solo teoría, la educación tiene que tener práctica, tiene que tener relevancia para la vida cotidiana, relevancia para todo. Entonces ella creía en una educación pues encarnada y en una educación integral para toda la vida. Otros pensamientos pedagógicos que me gustaría destacar, su pensamiento respecto a la enseñanza y el rol vocacional del maestro. Ella escribe, las enseñanzas de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. Aquí nos está hablando obviamente de una vocación espiritual, o sea, que ella no creía que el ser maestro o maestra era solamente un rol, un oficio, sino realmente una vocación espiritual, era algo divino, como vamos a leer más adelante. También ella dice que las parábolas de Jesús son el eterno modelo de enseñanza, usar la imagen, ser sencilla y dar bajo apariencia simple el pensamiento más hondo. Aquí nos habla de un modelo a seguir, de una metodología, de sencillez, pero profundidad a la misma vez. Y por último dice, el amor a las niñas enseña más caminos a la que enseña que la pedagogía. Como quien dice, sobre todas las cosas hay que tener virtud en la enseñanza, hay que tener amor, pasión por las niñas y no es tanto la teoría, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una mujer que fue autodidacta, de una mujer que aprendió a través de la práctica, de la observación, ¿verdad? De su envolvimiento propio. Entonces, sus pensamientos pedagógicos reflejan esa experiencia. También me gustaría destacar lo que ella llama la oración de la maestra. Me gusta mucho porque aquí podemos nosotros obtener algún ejemplo de lo que es dependencia de Dios para la enseñanza, no solo para la enseñanza bíblica o teológica, sino para la enseñanza en general o para la vida en general, diría yo. Les leo lo que dice, Señor, tú que enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Dame que alcance a hacer una de mis niñas mi verbo perfecto y a dejarte en ella clavada mi más penetrante
melodía para cuando mis labios no canten más. Dame el ser más madre que las madres para poder amar y defender como ellas lo que no es carne de mis carnes. Y luego dice, dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Esta es como una oración que las maestras deberían de hacer según el pensamiento de ella, ¿verdad? Y nos enseña pues un respeto por la vocación, nos enseña acerca del propósito de lo que conlleva ser maestra, nos enseña acerca de una dependencia en Dios para pues, esta vocación espiritual y también nos enseña acerca de la intencionalidad con la cual se debe de enseñar. Ahora bien, ya para ir culminando, me gustaría compartir algunas aplicaciones prácticas para nuestro ministerio. Y creo que no hay mejor ejemplo que usar el mismo escrito de ella que ella llamó Decálogo del Maestro. Es como quien dice los 10 mandamientos del Maestro. Yo creo que esto es muy práctico y por eso decido incluirlo. Dice, ama, o sea, maestro o maestra, ama. Si no puedes amar mucho, mejor no enseñes a niños o mejor no enseñes a nadie prácticamente. Simplifica. Saber es simplificar sin quitar esencia. Wow, eso es un, vaya que sí, eso es muy complicado para nosotros muchas veces, pero el que verdaderamente sabe, lo sabe comunicar sin quitarle ninguna esencia, de una manera muy sencilla, ¿verdad? Insiste, repite como la naturaleza repite las especies, perdón, hasta alcanzar la perfección. Enseña con intención de hermosura porque la hermosura es madre. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas has de llevar fuego en el corazón. Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser viva como un ser. Cultívate. Para dar hay que tener mucho. Acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino oficio divino. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira a tu corazón y ve si está puro. Y por último, piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo de mañana. La verdad que estos pensamientos son preciosísimos. Y ella también escribió otro decálogo, lo pueden buscar, se llama Decálogo del Artista. De igual manera, es muy impactante, muy bonito. Y yo creo que estos pensamientos se basan en su experiencia personal, pero también en su filosofía, también en su teología, podríamos decirlo, porque muchos de estos principios los podemos encontrar en algunos principios bíblicos, ¿verdad? Así que, continuando con las aplicaciones prácticas, podríamos decir que hemos de enseñar con amor, sirviendo a Dios y a nuestro prójimo. Hemos de enseñar con integridad, con nuestro ejemplo, palabras y acciones. Hemos de enseñar como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Nuestro maestro por excelencia. Hemos de enseñar con una cosmovisión cristiana aplicada y no necesariamente solo porque vamos a enseñar Biblia o teología, sino que en cualquier enseñanza que tengamos, si enseñamos matemática, química, si enseñamos ciencias sociales, lo que sea, podemos aplicar una cosmovisión cristiana. Y también hemos de dar de gracia de lo que hemos recibido de gracia, reconociendo que es mejor dar que recibir, como nos enseña la Biblia, ¿verdad? Y por último, me gustaría destacar que hemos de amar el servicio, el servir y tomar iniciativa aún en aquello que otros evitan. Y para ilustrar este punto, me gustaría compartirles parte de este poema que se llama El placer de servir. Se los leo, dice, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Ahí nos está diciendo, oye, no te hagas de ojo pacho, toma acción tú. ¿Ok? Tú ves una injusticia, pues toma acción tú. Tú ves una oportunidad de enseñanza, pues entonces toma esa oportunidad de enseñanza. Hemos de ser como cristianos y como educadores también, hemos de tener nuestros ojos espirituales abiertos, ¿verdad? A la necesidad de los demás. Y por último, una aplicación personal para mí. Me inspira, la verdad, su historia, su legado. Me inspira muchísimo a servir a Dios y a los demás, pues con todos los dones, conocimientos, experiencias, recursos, habilidades y oportunidades que Dios me ha regalado por su gracia, ¿verdad? Y poder pues compartir a las demás personas.
Y en particular, yo siempre he soñado con un proyecto de crear una biblioteca comunitaria en mi pueblo natal, allá en Ahuachapán, El Salvador. Pero después de leer sobre su legado de Gabriela, la verdad que siento que me he limitado. Siento que no podría ser solo una biblioteca, podría ser muchas. Y en especial en las áreas rurales, que es donde hay más necesidad. Así que a la verdad, su historia es muy, pero muy inspiradora para mí. Y pues quiero seguir profundizando, ¿verdad? En más de sus escritos y agradezco al doctor Perdomo por habérmela asignado, ya que la persona que yo había escogido al principio no estaba disponible. Yo la verdad nunca había escuchado de quién era Gabriela Mistral, pero ahora me he quedado anonadada, como diríamos nosotros. Y pues para culminar, quiero compartirles un poema que refleja mi aprendizaje en esta investigación. Dice así, érase una vez, a mí me tocó investigar a una tal Gabriela Mistral y ya no volví a ser igual, pues ella, una poetisa magistral, mujer adelantada a su época y lugar, fue una pedagoga de corazón, diplomática con visión, memorable por su prosa y su razón, mujer pensante, mujer brillante y amante de la niñez y la educación. Abogó por los indígenas, las mujeres y en contra de la marginación. Una mujer de verbo y de acción. Me ha inquietado como aspirante a la educación, pues con una corta investigación estoy a full con la imaginación, proyectos, ideas y planes en coordinación, pensando que la educación es verdaderamente la clave para la superación. Muchas gracias a todos por su atención. Que Dios los llene de mucha sabiduría y de bendición. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.